Pues volvemos nuevamente con todos ustedes aquí compartiendo este tiempo de Más que Política, y en esta segunda parte nos vamos a centrar en la cita, la próxima cita, el día 26 de junio, cita electoral. Y para ello tenemos con nosotros, compartiendo este plató de Canal 4 y llevándole a ustedes también la información de las propuestas de la unidad del pueblo. Tenemos con nosotros al candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas, don Vicente Quintana Pérez. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Ya nos queda muy poquito. Sí, ya queda poco. Días contados. Días contados. ¿Le ha convencido usted las propuestas de los diferentes partidos políticos? Yo creo que es más de lo mismo de lo que se había hablado el 20 de diciembre pasado, bueno, antes del 20 de diciembre, pero nadie está poniendo encima de la mesa soluciones realmente factibles, ¿no? O sea, está todo el mundo tirándose los tejes a ver quién es el más diputado. En fin, es lógico, ¿no? Una campaña electoral, que eso sea así, y a ver quién es el que tiene, pues, dice el verbo más ampuloso y la frase más altisonante, pero realmente en el tema de lo que a nosotros nos concierne, ¿no?, que es el tema de Canarias, a mí, francamente, yo todavía no he visto a nadie que ponga encima de la mesa propuestas claras de cómo salir del atolladero. O sea, de cómo salir del atolladero en que estamos metidos en Canarias, que nos han metido, ¿eh? O sea, que nos han metido en Canarias desde hace ya, pues, unos cuantitos años, ¿no? Esa es la realidad. O sea, nosotros venimos insistiendo de que Canarias tiene que tener un tratamiento completamente diferenciado. O sea, sencillamente, así. O sea, nosotros tenemos primero que estamos demasiado alejados, ¿no?, del centro neurálgico de la política, ¿no?, que es Madrid. A nosotros nos tienen relegados ahí abajo como una colonia de servicio. O sea, aquí estamos única y exclusivamente para servir café con leche, y en algunos casos, ¿no?, y en la mayoría de los casos, pues, estar haciendo las camas a los turistas y poco más. O sea, nos han cercenado todas las posibilidades habidas y por haber de poder ser autosuficientes en una serie de materias que hoy son fundamentales, como lo eran ayer y siguen siendo hoy. Tenemos, o sea, la situación de emergencia social en la que estamos viviendo hoy en Canarias es bastante grave, ¿no?, muy grave. O sea, y en esas cuestiones nadie está planteando decir, oye, ¿cómo vamos a solucionar el problema del desempleo? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la grave crisis social que significa o que supone un altísimo porcentaje de ciudadanos y ciudadanas de Canarias, vamos, en situación de exclusión social, en situación de estar por debajo del umbral de la pobreza? Esas son las cuestiones que hay que poner hoy por hoy encima de la mesa, ¿no?, para poder solucionar verdaderamente el problema que tenemos hoy en Canarias. Hasta que eso no se ponga encima de la mesa, no nos pongamos a andar, va a ser muy difícil de que esto en los próximos 4 o 5 años se pueda solucionar, que tiene solución. Yo siempre lo he dicho aquí y en otros sitios, en otros foros, de que lo que hace falta en este país concretamente es tener voluntad política para poder solucionar los problemas. Para solucionar los problemas de la mayoría, el interés general, eso que se llama, ¿no? Pero aquí, por lo visto, el interés general se tiene que convertir en el interés particular de algún que otro elemento, ¿sabes?, que tiene, pues, ansias de gobernar mucho y de tener mucho poder para no sé para qué. Será para engrandecer las cuentas corrientes y las cuentas de resultados de los grandes monopolios, porque en Canarias estamos como estamos, ¿eh? Y estas son cuestiones que, digo, importantísimo de que no podemos seguir ni un día más con el grado de dependencia que tenemos del exterior, con este grado imposible ya de soportar, como es el tema del desempleo, el tema de la exclusión social, el tema de la gente que está necesitada, ¿no?, de que se aplique en plan muy serio la ley de dependencia, etcétera, y un larguísimo etcétera. Esas son las cuestiones que nosotros estamos poniendo encima de la mesa, es decir, que esto es lo que hay que solucionar. Y si ellos no lo pueden solucionar, pues mire, es una cosa tan sencilla, mire, vamos a desconectar, y empezamos a arreglar los temas, que yo creo que se pueden arreglar los temas, insisto una vez más, si hay voluntad política para hacerlo. Ahora también hace falta que los ciudadanos, las ciudadanas también, se comprometan y se movilicen, porque si no se movilizan, aquí no va a venir nadie con una varita mágica para resolver los problemas. O sea, estos problemas no se resuelven
no se resuelven con grandes experimentos, ni de laboratorio, ni de nada. Esto es una cuestión que hay que solucionarlo con el trabajo, con políticas sociales, con políticas económicas, un cambio de sistema, ¿no?, de lo que estamos ahora mismo. O sea, hay que cambiar el rumbo, el marco económico que tenemos en Canarias. Esto hay que cambiarlo sobre la marcha. O sea, hay que trabajar para cambiar ese marco que nos han impuesto para poder solucionar los problemas. ¿Y se puede llegar a cambiar ese marco? Sí, sí. Claro que se puede cambiar ese marco. ¿Cómo lo cambiaría Unidad del Pueblo? Vamos a ver. Nosotros decimos de la siguiente manera. Mira, aquí hay una serie de cuestiones, un entramado jurídico, vamos a llamarlo así de esa manera, un entramado jurídico que hace posible que las desigualdades que yo antes estaba mencionando sean posibles, ¿no? O sea, aquí no hay el paro porque sí, ¿no? O sea, el paro está ocasionado por una serie de políticas económicas que se implementan o se aplican aquí en el caso concreto de Canarias, ¿no? Es decir, nosotros decimos que hay que empezar a cambiar las reglas del juego. O sea, hay un mecanismo jurídico que se llama el régimen económico y fiscal de Canarias, que no ha servido para lo que en su día, hace 43 años, nada más y nada menos, se pone encima de la mesa. O sea, en este periodo larguísimo de tiempo, de estos 43 años, se ha modificado pues montones de veces. Y fundamentalmente cuando ya entra Canarias de pleno derecho, o que nos metieron ahí de cabeza en el tema de la Unión Europea, ¿no? O sea, quitándonos la opción 2 y metiéndonos de rendón ya con todas las consecuencias, gravísimas consecuencias que ha tenido Canarias con la entrada de esa forma en la Unión Europea. O sea, que ha servido solamente para agrandar la cuenta de resultados de los importadores. O sea, el lobby importador fue el que ganó, ¿eh? Y los otros sectores se quedaron en la cuneta, ¿no? Nosotros decimos que es necesario un nuevo acuerdo político, un nuevo acuerdo económico, un nuevo acuerdo fiscal con el Estado y con Bruselas, porque estamos dentro de esa nomenclatura, ¿no?, que prime fundamentalmente el desarrollo de Canarias, la diversificación económica de Canarias, que eso lleve aparejado la creación de empleo estable, de calidad, que eso lleve aparejado una soberanía agroalimentaria importante, que eso lleve aparejado una soberanía energética, que eso lleve aparejado que las aguas territoriales de Canarias sean de Canarias, de verdad, y que eso esté refrendado en Naciones Unidas, etcétera, etcétera. Este es el camino, no hay otro. O sea, en definitiva, es una cuestión de soberanía política. Esa es la clave. Si tenemos soberanía política, o sea, que no tengamos que estar pidiendo permiso a Madrid si podemos gastar 2 duros más de la cuenta, entonces podemos avanzar. Ahora, si lo que estamos aquí es esperando el famoso cheque europeo, el famoso cheque de no se sabe, la ayuda del no sé qué, insisto, ayudas que han servido para 4. El resto ya sabemos cómo está. Pero vemos y oímos por las diferentes formaciones políticas un plan para Canarias, un pacto por Canarias. Sí, bueno, mire, pactos por Canarias han habido desde el año 1939. O sea, que estamos hablando de cuando lo más ni usted ni yo habíamos nacido. O sea, pactos, planes de desarrollo, el plan de no sé qué, el plan de empleo, el plan, y hay muchos planes, ¿no? Pero esto es los planes que dice, vamos, tenemos un plan, pero nadie lo pone encima de la mesa para aplicarlo, ¿no? Si vamos, por ejemplo, a los últimos planes, vamos a ir 7 u 8 años atrás, ¿no? Aquí yo recuerdo, bueno, debemos recordar todos cuando se celebra un Consejo de Ministros en la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, del gobierno del señor Zapatero, y donde viene ese plan estratégico de Canarias, ¿no? 25.000 millones en 10 años. Y usted imagínese anualidades de 2.500 millones de euros para Canarias. Hubiéramos estado hoy en jauja. Y nos engañaron como chinos, bueno, o nos dejamos engañar, porque muchas de las cuestiones que se hablaba allí, el plan de carretera ya era un plan anterior, el plan de inserción de no sé cuántos, planes anteriores. Al final
nadie ha visto los 2.500 millones de euros anuales que se tenía que haber implementado desde el 2009 hasta el 2019. O sea, 10 años. O sea, nadie ha visto un duro de eso. Nadie. Se habló en su momento, que estaba también ahí el señor Zapatero y el señor Paulino Rivero, entre los dos. Yo no sé quién fue el que se engañó, si el uno fue tonto, el señor Paulino Rivero, o el otro fue más listo y lo engañó, hablando de que, en fin, cuando se estaba hablando del tema de la financiación, que uno de los conceptos de la financiación autonómica es el tema del territorio. Y dice, bueno, vamos entonces a poner que el territorio también es todo lo que es el territorio, vamos, las aguas territoriales de Canarias. Y el señor Zapatero dijo, evidentemente, por supuesto, también, engañando. O sea, porque al final eso no se ha traducido en nada. Más bien, al revés, la financiación que recibe Canarias está del orden de unos 350 a casi 400 euros por persona, menos de que la media del resto de las comunidades, por llamarlas de alguna manera. Y eso son unos cuantos millones de euros que nosotros no recibimos. Aquí hay deudas históricas, como el de la sanidad, que siempre se ha dicho, oye, que ustedes no deben, o sea, el Estado central debe, vamos, del orden de 2.000 y pico de millones por la factura de sanidad, y ese dinero no aparece. Ahora se habla de la famosa, del tema del ITE, ¿no? Del IGT. Lo mismo. Van a devolver todo el dinero que a nosotros nos detrajeron cuando se dejó de aplicar el ITE en Canarias. Estamos hablando más o menos de otros 2.000 millones de euros. O sea, nos lo van a devolver. Nos lo van a devolver. Porque estas son las cuestiones. Porque todos los ayuntamientos, cabildos y tal, están esperando como agua de mayo el que aparezcan esos 260 millones que han prometido de devolución para poder aplicar a proyectos que dice ser que van a servir para crear empleo. Cuando lo veamos... ¿Pero no se ha politizado este tema? Sí, es que es conveniente politizar las cuestiones, pero yo insisto en que pero el gobierno... no ha habido un pacto de decir, oye, vamos a llegar a un consenso, vamos a pedir ya ese dinero, que ya lo tengamos y vamos a intentar buscar la solución para que esa inversión se ponga en marcha. No, al contrario, se ha montado una traquiñuela, unos follones, que si los alcaldes, que si el presidente del cabildo, que si el presidente del cabildo en contra de algunos alcaldes, sí. que si algún alcalde, hoy, que si el otro está a favor del gobierno. Esta tarde creo que había si la información es correcta la que me dieron, hoy esta tarde había una reunión en el Cabildo de Gran Canaria sobre este particular, con los alcaldes de los municipios de esta isla, sobre el tema de este en concreto, del tema del IGT, de la devolución de ese dinero que nos debe el Estado. Así vamos a ver en qué queda todas esas cuestiones. Pero esa es la cuestión fundamental. Después hay otra de las figuras que, ya uno ha estado criticando y seguiré criticando, y desde Unidad del Pueblo lo seguiremos criticando, ¿no? Que es el tema de la figura de la reserva de inversiones. Unas cuantiosas cantidades, que al final uno dice, bueno, ese dinero ha servido para crear empleo, ese dineral, porque estamos hablando de más de, cercano a los 28.000 millones de euros. Ese dinero ha servido para diversificar la economía de Canarias, para que la brecha social en Canarias se haya encogido. No, al final es que se ha ensanchado. Al final se ha ensanchado, los ricos más ricos y el resto más empobrecidos. Pero ha habido una falta de fiscalización. No, es que, vamos a ver, aquí se ha hecho todo eso pensando en que los medianeros del lugar, los grandes empresarios del lugar, se hagan ricos. Usted no me moleste, usted a mí no me moleste. Esto es una cosa que no solo ha sido ahora, de aquí para atrás, ese pacto que nosotros llamamos el pacto colonial siempre lo ha habido, ¿no? Desde la época de la conquista hasta acá, o sea, hay unos medianeros, los caciques del lugar, que son los que se han hecho ricos a costa de la miseria y el empobrecimiento de los demás. Sí, pero usted no cree, y vuelvo lo repito, que ha habido una falta de fiscalización, porque si se crea ese fondo para generar empleo y crear riqueza,
alguien tendrá que preguntar dónde está nosotros la en el riqueza 2000, y dónde está el empleo. mire, fíjese usted, nosotros en el 2007, sí, creo que en el 2007, nos concentramos ante la Agencia Tributaria Especial de Canarias, aquí en la ciudad de Las Palmas, y nos concentramos allí como unas 200 y pico de personas, en el que individualmente presentamos un escrito al Ministerio de Economía y Hacienda, que en aquel momento el ministro era Pedro Solbes, en el primer gobierno del señor Zapatero, pidiendo que nos explicara, y solo estábamos detallando, ¿no? Dotaciones de tal cantidad, tal, que dónde se había invertido el dinero. Estamos hablando del 2007, ¿eh? Estamos al año 2016 y a nosotros nadie nos ha respondido. O sea, más de 200 ciudadanos pidieron una explicación y la callada fue por respuesta. Hombre, hubo después connotados dirigentes de Coalición Canaria de la época, vamos, que nos llamaron un poco menos que traidores a Canarias, que lo que queríamos era hundir las empresas y que lo que queríamos, no sé qué, lo que estamos planteando es, mire, si ya en el 2007 estamos planteando de que aquello era un expolio fiscal, una expolio, o sea, de una manera legal, las cosas como son, tal, pero no deja de ser un expolio fiscal para el resto, y estábamos diciendo en aquella época, oye, mire, es que cada vez se va agrandando la brecha social, los ricos más ricos y los pobres más empobrecidos y más pobres. Lo decíamos ya en el 2007. Insisto, desde el 2007 hasta ahora no hemos recibido respuesta ninguna, pero ninguna. O sea, y eso llama la atención. Llama la atención, por ejemplo, y todo el mundo lo hemos visto, que en épocas buenas de bonanza económica era fácil ver en todos los sitios vivienda acta para la rica, no sé qué, acta para la rica, y estaba todo metido en ese circuito de lo que era el cemento. Era el cemento. ¿Cómo era posible de que gente fabricara, grandes empresarios estamos hablando, fabricaban, claro, viviendas, pero a troche y moche, o sea, una auténtica bestialidad lo que se ha construido con fondos de la reserva de inversiones? Claro, se ha construido a coste cero, Como el terreno que tenemos, o sea, nuestra superficie, el terreno que tenemos es cortito, afortunadamente, casi el 50% de la superficie de Canarias está protegida. Claro, el escaso solar, el escaso terreno que había, adquirió unos valores impresionantes. Hemos visto viviendas, por llamarlas de alguna manera, que costaban auténticas barbaridades. ¿No se especuló con el terreno? Claro que se especuló con el terreno. Y ahí tenemos, en toda Canarias, vayamos al catastro de vivienda, ¿no? Y vemos que en Canarias hay cerca de 150.000 viviendas vacías. De construcción nueva, pero viviendas vacías. Y ahí está. O sea, este es el problema. Y cuando estamos planteando, o sea, nosotros planteamos, decimos, no, hay que cambiar ese modelo por otro, que sea capaz de generar incluso, además que genera un valor añadido importante. Pero vemos que por parte de la Unidad del Pueblo tienen muy pocos apoyos de otras formaciones políticas para hacer lo que usted está, en este caso, proponiendo, que tenemos que cambiar. Sí, nosotros decimos que hay que cambiar. Si queremos solucionar el problema, hay que cambiar. Los otros yo no sé lo que van a hacer o qué es lo que quieren hacer. Lo que sí sabemos que han hecho es seguir con esta situación, todos los partidos, todos esos partidos están ahí, los mayoritarios que se dicen así en plan bastante vulgar, los mayoritarios, díganme usted qué es lo que han hecho. Aparte de nada, ¿qué es lo que han hecho? Reformas laborales, reformas de las pensiones, reformas fiscales para lo de siempre, o sea eso es lo que han hecho. Reforma de la Constitución de Tapadillo, eso es lo que han hecho. Pero preocuparse por el interés general, eso no. Usted ha hecho mención del plan de carretera, y si hablamos del plan de carretera aquí en Gran Canaria, podemos hacer mención de una deuda histórica que se tiene con los vecinos y vecinas del municipio de La Aldea.
Pero ahí vemos cómo en diferentes formaciones políticas, cuando uno se calla, los otros lo critican, y cuando uno lo critica, los otros se callan. No ha habido culpa de que hoy por hoy no sea una realidad que la aldea esté comunicada con seguridad con el resto de los municipios de la isla de Gran Canaria, de todas las formaciones políticas que ha estado en representación. Es que tendría que haber unanimidad en una cuestión. Es decir, hay un hecho claro y evidente de que la carretera, el trazado actual de la carretera es un auténtico peligro para todos, no solo para, bueno, fundamentalmente para los vecinos de la aldea que tienen el trabajo fuera de su municipio, pero también para los que acuden al municipio. O sea, eso tenía que haber sido una cuestión de interés general, donde se tenía que haber invertido los dineros en su momento, que el coste hubiera sido menor que el que está teniendo ahora. O sea, eso es lo que había que tener, eso, voluntad política para solucionar los problemas. Es que esa es la cuestión. Por ejemplo, cuando nosotros vemos, ¿no?, con asombro que todavía se sigue, ¿no?, todavía se sigue hablando de esos megaproyectos, por ejemplo, en esta isla, que es el famoso tren, donde ya ahora se ha quedado un poco parado, ¿no? No, allá hay consignado unas cantidades importantes. Uno dice, bueno, pero es que estamos locos. O sea, por mucho que uno quiera imaginarse ese famoso tren, es decir, la destrucción de terreno, la destrucción de territorio que va a haber desde Las Palmas hasta abajo, hasta Melonera, va a ser terrible. Por ejemplo, como ahora en la zona del Beril, va a haber otra cuestión allí de un parque temático de estos que por ahí pasaba también el tema del tren, había un apeadero allí, una estación y tal. Pues ahora hay que hacer un nuevo proyecto, que eso cuesta dinero, porque claro, hay que trasladar el tren más arriba, hacia la zona de la autopista. O sea, ¿estamos o no estamos en que todas esas organizaciones políticas están instaladas en el disparate, para ser suave? Para no decir, coño, ¿qué intereses son los que tienen, ¿no? Habría que empezar a preguntarse, ¿no? ¿El interés general? Vamos a ver, yo lo pongo mucho en duda, de que haya ahí un interés general. Hombre, pues genera división, genera de... Sí, también puede ser que haya alguna de las tantas puertas giratorias que algún general de división se meta ahora a jugar con trenes, ¿no? O alguno que debe tener algún pequeño trauma infantil, porque cuando era pequeñajo los Reyes Magos no le traían un tren de juguete, ¿no?, y ahora quiere uno de verdad. Pero yo insisto, estos son auténticas barbaridades lo que se está cometiendo, ¿no? Igual ahora con el mismo tema de la ley de suelo esta que quieren implementar el gobierno de turno que tenemos ahora, que desgraciadamente lo estamos padeciendo. Bueno, pero ¿ustedes qué es lo que quieren hacer? Aquí, barra libre ahora aquí para que se haga. Pero aquí. Don Vicente, usted no ve que hay una contradicción. Habla usted de la ley del suelo, pero después es criticado. No, ya la crítica no llega entre si un partido critica al otro partido, la oposición al gobierno, el gobierno a la oposición. No, es que ya la crítica ha llegado más lejos. Ahora se critica internamente los propios partidos. Bueno, pues esos son los líos internos que puedan tener por las familias políticas o las familias económicas que puedan representar, ¿no? O sea, esa es la realidad. ¿Y usted quiere cambiar el RIE? ¿Los fondos RIE? Sí. Bueno, yo creo que eso es una cuestión ya de justicia, ¿no? De justicia, ¿verdad? De que eso hay que cambiar, esa cuestión. O sea, porque eso nos ha empobrecido a todos. O sea, es que es lamentable. Yo hace pocos días estaba leyendo, para que veamos los disparates, que el equivalente a 90.000 campos de fútbol, que es terreno agrícola, que se puede poner en marcha, están baldíos. Pero también hemos escuchado diferentes formaciones políticas donde hay que activar para crear empleo los sectores primarios. Sí, pero nadie se pone en marcha, O sea, para poder activar el sector primario, hay otra figura que habría como mínimo que modificarla, que es el famoso régimen específico de abastecimiento, que es otra de las figuras estas extrañas, ¿no? O sea, esta figura que ahora sirve, ha servido de aquí para atrás, ¿no?
y sigue sirviendo hasta que no se cambie esa figura, ¿no?, para subvencionar a los importadores, para estar trayendo productos de fuera que podemos perfectamente, en el tema agrícola, vamos, cultivarlos en Canarias, el tema ganadero lo podemos tener perfectamente y el tema pesquero exactamente igual. ¿Qué es lo que habría que hacer con ese dinero? Incentivar la producción propia. Incentivar la producción propia. Fíjese, una cuestión, son datos de los técnicos, ¿no? Mire, cada hectárea de terreno, como mínimo, necesita 1,5 personas para ponerla en funcionamiento. Estamos hablando de unas cuantas miles de hectáreas. Unas cuantas miles de hectáreas. Si nosotros ponemos en marcha esas cuantiosas miles de hectáreas, podremos rebajar las cifras de desempleo que hay en Canarias de una forma bastante sustanciosa. Estamos hablando de más de 100.000 personas que pueden encontrar un puesto de trabajo en el tema de la agricultura, sencillamente en el tema de la agricultura. Valor añadido para el turismo, no traemos porquerías que no se sabe ni de dónde vienen de fuera. Consumimos lo que tenemos nosotros aquí, consumo de calidad, un consumo de calidad, o sea, un producto de calidad. Y no estamos dependiendo de lo que viene de fuera, porque ahora mismo el 85% de lo que se consume en Canarias viene de fuera. Y hay datos demostrables de que, por ejemplo, en una situación de crisis, en fin, que espero que nunca llegue, ¿no?, o sea, a nivel internacional, en fin, por ejemplo, esta isla o Tenerife y tal, tenemos reservas para una semana. Reservas para una semana. Y hay islas como el Hierro que no creo que lleguen ni a las 48 horas, las reservas que tienen. Y nosotros tenemos que depender fundamentalmente de lo nuestro. Tenemos que tener una dependencia importante a nivel interno. A nivel interno. Una gran autonomía en el sentido de decir, nosotros todo lo que consumimos, o un altísimo porcentaje de lo que consumimos, se puede y se debe hacer aquí en Canarias. Por ejemplo, otra de las cosas que nosotros hemos criticado en otras ocasiones, y ahora hay alguno por ahí que se está apuntando también al carro, las famosas capturas, las cuotas estas del atún, ¿no? Hay algunos que han dicho, bueno, vamos a intentar de que se suba la cuota para los canarios. Entonces, vamos a ver, ¿el atún de quién es? ¿De los vascos, de los marroquíes o de los belgas? ¿El atún dónde se pesca? En aguas cercanas al Hierro, o sea, aguas canarias. Coño, pues el atún es de los canarios. O sea, y si hay allí 1.000 toneladas de atún que se pueden pescar en la época que pasan los túnidos por la zona, son nuestras. No decir, no, mire, a ustedes solamente les corresponde, a los canarios, como una miseria, decir, no, a ustedes les corresponde 50, 80 o 90 toneladas, ¿no? Por poner una cantidad. Y el resto que se lo lleven fuera. Eso sí, después nosotros compramos la lata. Pero ahí no echa usted en falta la figura de la llamada vamos a defender los intereses de Canarias en Madrid. Efectivamente, es que no ha habido, hasta ahora no ha habido ninguna organización política netamente canaria que sea capaz de defender los intereses de Canarias. Por mucho que esa otra organización que está ahí, que creo que se llama Coalición Canaria, ¿no?, diga que ellos han sido los precursores de todo lo habido y por haber. Mire, pues están mintiendo. Y a los hechos nos podemos remitir, la actual situación que atraviesa Canarias, ellos han sido también responsables, son responsables, porque ellos son los que han estado en comandita, tanto con el PSOE como el Partido Popular, en los últimos decenios gobernando. Son los que han estado. Y lo único que han hecho cuando están en Madrid es, ¿qué hay de lo mío? ¿Qué hay de lo mío? No, mire, no es lo suyo. ¿Qué hay de lo de Canarias? Por eso nosotros decimos
que si Unidad del Pueblo consigue la confianza de los ciudadanos y de las ciudadanas para llevar allí a algunos representantes, no vamos a decir, mire, que es el que ha ido lo mío. No, mire, en Canarias hay una deuda histórica que hay que solucionar y ya. Mire, en Canarias hay esta situación y necesitamos esto y esto y esto y esto. Y si ustedes no lo quieren solucionar, pues mire, ¿cuándo nos sentamos para hacer las cuentas? ¿Cuándo nos sentamos para hacer las cuentas? Es que no hay otra situación. Sí, pero ahí vemos la representación del País Vasco en el gobierno de España con peso, vemos la representación del gobierno gallego con peso, el gobierno catalán, se habla más de Cataluña que del propio país de España, por lo cual Canarias no ha sido, nunca se ha oído con ese peso, con esa importancia de cómo se ha oído otras comunidades. Claro, pues si uno va, bueno, si estos han ido, ¿no? Y espero que ya no vayan, ¿no? Si estos van en plan de pedigüeños, ¿no? ¿Sabes? Poniendo la mano para la limosna. O sea, no estás exigiendo respeto, porque lo que hay que exigir es respeto a Canarias, respeto a su gente. Es que esa es la cuestión fundamental. Y hay que ponerse en un plan exigente, que es lo que han hecho otras comunidades, de decir, mire, no, es que esto es lo que hay, y esto es mío y me lo quiero llevar. Porque es que no hay más, o sea, que dejémonos ya de estar mareando en fin, a la perdiz y tal. Cuando uno habla, no, mira, es que vamos a ver si podemos trincar en vez de 50 a 60 toneladas más. No, mire, no, yo quiero que si lo que está establecido son que solamente se puede pescar 1000 toneladas, las 1000 toneladas son de los canarios. Porque con las 1000 toneladas se pueden hacer muchísimas cosas. Pero porque son nuestras, porque están en nuestras aguas territoriales. No, nosotros no vamos a pescar al Golfo de Vizcaya o vamos a pescar a la zona de Andalucía, porque también nos desmantelaron, porque hay que todo que decirlo, nos desmantelaron la flota pesquera que teníamos. Nos jeringaron, hablando así mal y pronto, todo lo que es el caladero canario de Canarias y el Sáhara. O sea, más agresión de la que estamos sufriendo es imposible ya. Y encima nos dicen, no, mire, que ustedes se tienen que aguantar, ustedes, mire, esto es lo que hay. Mire, pues no es lo que hay. No es lo que hay. Pero ese desmantelamiento ha sido con complicidad. Hombre, claro. Aquí ha habido muchas complicidades, muchas complicidades. Aquí hay una cuestión que es el clan, el lobby de los importadores, que se han hecho de oro. Aquí se ha desmantelado el pequeño sector industrial que había, las pesquerías, las fábricas de tabaco, etcétera. Quedan cosas ahí. Hombre, hay un sector que está ahí repuntando, que es el sector industrial, pero claro, es que eso es, dentro de lo que es el PIB de Canarias, es poquito, comparado al sector de turismo-construcción. O sea, estamos hablando que uno es el 7% y el otro es casi el 34 o el 35%. O sea, hay una desventaja importante. Después, si miramos lo que es el sector primario, pues estamos bajo mínimos, ¿no? Entonces, estas combinaciones hay que irlas corrigiendo. Y para corregirlas hay que tener voluntad política. Y hay que tener representantes en Madrid. Hay que tener, a ver si en el 2019 hay un gobierno en Canarias que verdaderamente mire por el interés general, pero ahora la que nos toca es estas elecciones generales. Bueno, lo que necesitamos en Madrid, sencillamente, es gente con capacidad de luchar, que no se muerdan la lengua y que señalen con el dedo. ¿Ha oído usted alguna vez, no hay 2 sin 3, nos iremos a las terceras elecciones? Yo creo que sí, ¿Cree? Creo. O sea, yo espero, en fin, me imagino que vendrán directrices de otro lado diciendo, mire, pónganse de acuerdo usted y usted, porque, en fin, hay que empezar a seguir, en fin, el tema de la deuda hay que pagarla.
Y con este espectáculo que ha habido antes y el que está viendo ahora, francamente, deja bastante que desear. Hombre, de todas maneras, los números que están saliendo en las diversas encuestas, más o menos el panorama va a ser más o menos, si hacemos caso a las encuestas, similar a lo que salió el 20 de diciembre, ¿no? Similar. Pues si es similar, ¿en qué ha cambiado en estos 4 meses? En nada. En nada. Porque sí hemos visto que sí ha cambiado el mensaje político del pasado mes de diciembre a estas elecciones de junio, por diferentes cabezas de formaciones políticas. No es el mismo mensaje de Mariano Rajoy, no es el mismo mensaje de Albert Rivera, no es el mismo mensaje de Pedro Sánchez y no es el mismo mensaje de Pablo Iglesias. Sí, a ver, si empezamos, vamos a ver. Por ejemplo, el Partido Popular, creo que su eslogan es aquello de ahora sí, que nos expliquen la ahora sí ese famoso, porque el del 20 de diciembre era España en serio, ¿eh? Si la España esa era en serio, vamos, era un chiste malo, ¿eh? Era un chiste malo. Si vemos al PSOE diciendo sí por el cambio, todos los que teníamos ya unas cuantas canas y unos cuantos años, sabemos lo que ocurrió en el año 82 cuando entra el señor Felipe González con aquella cosa del cambio, ¿no? Ahí está, ahí lo dejo, ¿no? El Ciudadanos Nuevos, lógicamente, pero esto es una especie de hijuela del Partido Popular. Ellos dicen que no, pero más o menos andan por ese espectro ideológico, ¿no? Y el tema de Podemos, si la solución es la sonrisa, francamente la situación no está para reírse. La situación en Canarias no está para reírse precisamente, ¿no? Ni para sonreír. Más bien está como mínimo para llorar. Ha habido un follón y en este caso una gran problemática. El voto por correo se ha saturado de tal manera que hay personas que se van a quedar sin poder votar. Hombre, como siempre es una fórmula de evitar que ciertos votos lleguen a ciertas formaciones políticas. Sencillamente, no tiene otra explicación. O sea que aquí habrá que decir en algún momento de que vamos a tener que solicitar observadores internacionales, para que miren por la limpieza de los procesos electorales. Así, tranquilo, ¿eh? O sea, otros países, que dicen ellos que hay que mandar a observadores internacionales, dicen sí, que vengan y observen y miren y auditen y tal. O sea, esto habrá que lo más seguro que hacerlo posiblemente, ¿no? O sea, ¿sabes? Para que observen todas estas cuestiones, el voto de por correo, en fin, y todas las tramoyas que muchas veces se montan en estas historias, ¿no? O sea, todas son cuestiones que están ahí. Don Vicente, ha sido un placer tenerlo en esta casa. Muchas gracias. El próximo 26 de junio, el domingo próximo, es la cita electoral. ¿Por qué tenemos que votar? ¿Por qué tenemos que votar? Vamos a ver, tenemos que votar sencillamente para que este impasse que ha habido en estos 4 meses se acabe ya de una vez. O sea, insisto, se tiene que acabar porque la situación de emergencia social que hay no puede seguir estando como está. O sea, no podemos tener, en el caso concreto de Canarias, no podemos estar con las cifras de desempleo que tenemos, no podemos seguir soportando de que haya todavía casi 30.000 personas en listas de espera, no podemos seguir soportando de que haya casi 700.000 canarios bajo el umbral de la pobreza, no podemos seguir soportando que haya 13.000 o casi 14.000 personas esperando por las ayudas de la ley de dependencia y un larguísimo etcétera, ¿no? Entonces, yo vuelvo a insistir, de Unidad del Pueblo vuelvo a insistir, de que necesitamos, con urgencia, de que a Madrid se envíe gente con capacidad de lucha, gente que sea capaz de decir, mire, yo no vengo a por lo mío, yo vengo a por lo de Canarias, Y eso es lo que va a hacer y quiere hacer Unidad del Pueblo. Por eso nosotros pedimos el voto. Nosotros decimos, si hay alternativa, claro que la alternativa la hay, Unidad del Pueblo. Pues con ese mensaje nos quedamos, don Vicente, un placer tener en esta casa. Nos vamos y le damos a ustedes con la programación de Canal 4 TV, cerrando esta entrevista con el candidato al Congreso de los Diputados por la provincia de Las Palmas por Unidad del Pueblo, don Vicente Quintana. Gracias por estar con nosotros compartiendo esta información.